explicant, el primer tribunal que va començar a investigar sobre l'1 d'octubre, el jutjat número 13 de Barcelona, ha tancat la seva instrucció. Finalment processa 30 persones per diferents delictes, però cap per rebel·lió ni per sedició. Se'ls acusa, depenent del cas, de malversació, desobediència, revelació de secrets, falsedat documental i també prevaricació. És significatiu que el jutjat número 13 deixa fora a Santi Vidal, jutge i exsenador d'Esquerra, amb qui va començar, com sabeu, aquesta investigació, i també a Carles Viver i Pissunyer, que va ser president, recordem-ho, del Consell Assessor per la Transició Nacional. Tampoc hi és Josep Lluís Salvador, perquè és aforat, i en total són 15 les persones que queden fora de la llista d'imputats. En canvi, el jutjat número 13 acusa 30 persones, entre elles càrrecs intermedis de l'anterior govern de Carles Puigdemont, com l'exsecretari de Difusió, Antoni Molons. També hi trobem l'exdirector de la delegació de la Generalitat davant de la Unió Europea, Amadeu Altafaj. Un altre dels imputats és Albert Royo, secretari general del Diplocat, i el punt en comú en tots ells és l'acusació per malversació. Fora ja de l'àmbit del govern hi ha imputats Núria Llorach, vicepresidenta i administradora única de la corporació, Vicent Sanchis, director de TV3, Saúl Gordillo, director de Catalunya Ràdio. A tots ells se'ls acusa de desobediència. I finalment, Pablo Reventós, director general d'Unipost, és acusat de malversació i desobediència. Aquest migdia el president Torra ha fet una compareixença en què ha carregat durament contra la decisió del jutjat d'instrucció número 13. La instrucció del jutjat número 13 de Barcelona consolida l'estat d'excepció judicial a què es vol sotmetre una determinada ideologia i un projecte polític, democràtic i pacífic, com és el de la independència de Catalunya. La Generalitat no ha estat perjudicada pressupostàriament ni de cap altra manera per l'organització del referèndum del 1 d'octubre del 2017. Les acusacions que es fan en aquesta instrucció són el resultat de la construcció d'un relat motivat per objectius polítics. El relat inventat de la violència és el mateix fals relat de la malversació i de la resta de delictes que s'atribueixen als processats. No hi ha presons, multes, exilis ni persecucions que puguin frenar l'anhel de llibertat d'un poble com el català. Ho vam fer i ho tornarem a fer. Elisa Beni, bona tarda. Estàvem comentant el fet que s'hagi tancat la instrucció del jutjat del tribunal del jutjat número 13, concretament, i que en cap dels processats hi apareix el delicte ni de rebel·lió ni de sedició. Això ens està donant algun tipus de pista? Bueno, a mí me da la pista de que, curiosamente, en el Supremo se está juzgando una rebelión en la que, excepto los responsables que se han considerado, los responsables políticos que la cometieron esa rebelión, pues la cometieron solos. Es decir, ni siquiera el resto de los juzgados ven que en otras personas que participaron en acciones de las que se está hablando y sobre las que se basa la acusación del Supremo, cometieron ese delito de rebelión. Entonces, siendo la rebelión un alzamiento violento, pues ni las masas, los muros humanos violentos están procesados, ni las personas que pudieron contribuir a las acciones de las que se está hablando en el Supremo, al final resultan procesados por rebelión, lo cual no deja de ser curioso, ¿no?, en cuanto al tipo de rebelión que están juzgando en el Supremo. Y en segundo lugar, pues me trae la reflexión de que si todo en su conjunto se hubiera juzgado en los órganos que están jurisdiccionales que correspondían, en el juez predeterminado por la ley, que eran los tribunales catalanes, probablemente no se hubiera acogido las pretensiones acusatorias que pretendía la Fiscalía desde el principio, porque de facto ya las rechazaron en alguna ocasión. De manera que me refuerza la idea de que fue preciso que el relato que se establece en la querella arrebatara el caso de Cataluña para llevarlo a la Audiencia Nacional y al Supremo, donde se estimaba que tal relato de hechos iba a ser acogido, como de hecho sucedió, cosa que no iba a pasar en los tribunales catalanes. Por cierto, Elisa, hoy en el juicio del procés hemos oído el testigo de más agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, el relato, pues un poco el mismo común denominador que hemos escuchado estas últimas semanas: agresiones, insultos por parte de los manifestantes, pasividad por parte de los Mossos d'Esquadra. ¿Marchena va a cortar ya el tema de los testigos que se van repitiendo o se irán escuchando más voces en el mismo sentido? Hombre, pues no puede, porque los ha aceptado, y excepto que las partes que lo pidieron renuncien a ellos
y todos estén de acuerdo, pues él no puede ya decidir no escucharlos. Así que es la decisión que tomó y seguirá adelante. De todas formas, claro, debe resultar soporífero asistir a una descripción de unos desórdenes públicos, es decir, de una manifestación en la que hubo ciertos enfrentamientos entre unos y otros y como sucede, por otra parte, la mayor parte de las manifestaciones, debe resultar tedioso. Sí, no lo dudo. Por cierto, estos días hemos estado hablando también de los testigos que no se han aceptado. Por ejemplo, estos dos expertos en seguridad del Reino Unido que había pedido la defensa de Jordi Cuixart. ¿Qué importancia tiene el hecho que Marchena no haya aceptado estos testimonios? A ver, a mí lo que me parece sobre ese informe pericial, que me parece que es interesante porque está hecho por unos miembros de Scotland Yard cuyo prestigio en Inglaterra ofende que se ponga en duda, y porque además recoge cuestiones, algunas técnicas y otras de simple sentido común, como por ejemplo esa de por qué la Guardia Civil, antes de ir a proceder a un registro de estas características en el ambiente que vivía Barcelona en esos momentos reivindicativo, pues no avisan de que van a hacer el registro antes, ¿no? Que hubiera sido un poco lo lógico. Ellos hacen unas precisiones, ya digo, técnicas, han examinado todas las cámaras de la Consellería, ahí no se ve, por ejemplo, esos testimonios que hemos oído respecto al intento de derribar la puerta. Los peritos dicen que en ningún momento en las cámaras de vigilancia se ve y que todo el tiempo transcurre dentro de la Consejería con normalidad, que en ningún momento se ve que haya un intento de asalto o de ataque. Pero lo que sí quería deciros sobre este informe es que a mí lo que me parece es que se ha cometido algún error a la hora de intentar, de introducirlo en el procedimiento. Yo creo que hubiera sido mejor introducir en el procedimiento este informe pericial durante la instrucción y que por lo tanto ya hubiera llegado al rollo de sala incorporado dentro de la instrucción, porque es muy difícil que no te acepten en una instrucción una pericial de este tipo. El fiscal hubiera tenido tiempo a pedir o a hacer una contrapericial y entonces ahí hubieran estado las dos. Lo que sucede es que no se admite como pericial también porque no estaba traducida en el momento en que se intenta introducir. Entonces yo creo que hubiera sido muy interesante haber tenido en instrucción esta pericial y que hubiera entrado desde ese momento en el procedimiento y probablemente en ese caso sí la hubiéramos visto en sala. Por cierto, vamos a hablar ahora también de la exclusiva que saca hoy la Agencia Catalana de Noticias, que pone un fiscal de la Audiencia Nacional en el punto de mira de una operación de espionaje a Carles Puigdemont en Bruselas. Queríamos que nos hablaras y que nos contaras quién es el fiscal Carlos Bautista Samaniego. Bueno, Carlos Bautista es un fiscal que lleva en la Audiencia Nacional muchísimo tiempo y que es experto en euroórdenes. De hecho, el mejor libro escrito sobre euroórdenes, o puede que el único que hay en España, tiene dos autores que son Carlos Bautista y Gonzalo Boye. Bueno, pues él ha participado en la Audiencia Nacional en muchísimos procedimientos, lleva allí mucho tiempo. Yo hace mucho tiempo que lo conozco en la Audiencia Nacional. Según la información de la Agencia Catalana de Noticias, en el hotel del centro de la capital belga, donde se produjo la llamada desde una de las tarjetas SIM relacionadas con las balizas instaladas en el coche de Puigdemont, también se alojaban en habitaciones contiguas un empresario español, un hombre al que relacionan con el Ministerio de Justicia y 3 informáticos. ¿Qué te dice esta información? A ver, yo tengo información sobre ese tema que no es o que no procede de la publicación que ha hecho la agencia de noticias, sino que procede de mis propias fuentes y que hace tiempo que tengo, porque a mí me parece que esta filtración de esta cuestión ahora mismo, no sé ni quién la ha hecho ni con qué objeto, de alguna manera aborta el final de ese procedimiento que no estaba terminado. Se había presentado un recurso ante la negativa de la juez belga de seguir el hilo que la policía había dejado apuntado, porque es un hilo que está apuntado. La juez belga determinó que le parecía que era demasiado lesivo lo que había que hacer, las intervenciones que había que hacer de teléfonos, etcétera, para lo que se iba a poder conseguir, y no lo autorizó, pero eso se había recurrido y está recurrido en un tribunal de Bruselas. De manera que probablemente en ese recurso sabremos si se da permiso para investigar más allá. Porque mientras no se investigue más allá, lo que tenemos son hilos. El hilo es el siguiente: de los teléfonos relacionados con las balizas. Sí se sabe que hay una llamada muy corta en la que no se habla, es una llamada de segundos,
que comunica con la centralita de una cadena de hoteles de Bruselas, que tiene varios hoteles, y se corta. De manera que no se sabe, suponiendo que fuera un contacto real para hablar con alguien desde un teléfono de los relacionados con el espionaje, no se sabe con quién. Entonces la policía belga lo que hace es ir haciendo un trillaje de todos los que están alojados en varios hoteles, insisto, a ver quién puede tener algo que ver con España o con esta historia. Ahí es de donde salen estos nombres. Entonces, relacionar a Carlos Bautista, o me da igual, o al empresario que estuviera, o a alguno de los tres geek o informáticos que estaban allí directamente con las balizas, pues cuanto menos yo como periodista me parece precipitado. La policía también dice que bueno, que podrían ser, pero que no tiene establecida la relación. Por eso era tan importante que el procedimiento hubiera seguido adelante y que ese tribunal permitiera, por ejemplo, pruebas que se han pedido que se refieren a los posicionamientos de los teléfonos de esas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder saber. Ahora mismo lo que tenemos es que tanto la Asociación de Fiscales a la que pertenece Carlos Bautista como la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo que dicen, y otras fuentes que yo he consultado oficiales, lo que dicen es que estaba en el proyecto Júpiter, que en ese momento se desarrollaba en Bruselas. Y bien podría ser, quiero decir, podría ser que estuviera en una cosa o podría ser que estuviera en esa cosa y a la vez en la otra. Pero no lo sabemos porque no se ha terminado de hacer la investigación. A mí lo que me resulta muy curioso de esta cuestión, y os lo traigo aquí porque eso no está en la información de ANC, es que a sabiendas de que lo que sí sabemos es que se han colocado unas balizas de intercepción en el coche de Puigdemont, al menos se encuentran dos, una en el parachoques y otra en el motor, aunque luego finalmente resultaron ser más, que estas balizas son españolas y que han sido colocadas por expertos. Esto está fundamentado en la investigación belga. De manera que los propios belgas entran en cólera porque no deja de ser que alguien extranjero, sin permiso de los belgas, ha colocado medios de seguimiento en su territorio. Esto es lo que produce la investigación de la Fiscalía belga, que es la que vemos ahí, pero también produjo en Bélgica una comisión de investigación reservada que hay en el Parlamento sobre temas referidos a espionaje, en el que declararon varias personas. Yo sé que entre estas personas que declaró el jefe de los espías, el jefe del espionaje belga, que aseguró en comisión que el espionaje belga nada sabía de que el CNI tuviera nada que ver con esto. Por lo tanto, parece que por ese lado se descarta que pudiera ser una operación del CNI. Y por otra parte hay algo de lo que no se ha hablado, que son las preguntas, las tengo aquí, las preguntas oficiales que un senador de EH Bildu, Iñárritu, va presentando paulatinamente en el Senado para que le sean respondidas respecto a este tema. Él empieza a plantear preguntas cuando todavía gobierna Mariano Rajoy, respecto a de dónde salieron las balizas, si ha habido agentes españoles que han colocado balizas en el extranjero, etcétera, etcétera. Las dos veces que le responde el gobierno de Rajoy, le responde citándole la ley de secretos oficiales, un acuerdo de Consejo de Ministros y un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que impiden que le puedan informar. Dos veces le responden con este mismo texto. La tercera respuesta a la tercera pregunta, que él presenta en marzo de 2018, se responde ya en julio de 2018 y se la responde el gobierno del PSOE, porque ha habido un cambio de gobierno en junio. Y en esa primera respuesta el gobierno del PSOE dice en dos líneas que este gobierno no se responsabiliza de las actuaciones realizadas por gobiernos anteriores. Es decir, que en esa primera respuesta el gobierno del PSOE se quita el tema de encima diciendo clarísimamente esto ha sido cosa de los otros. Y Iñárritu sigue presentando preguntas. Él sigue preguntando por el número de balizas que se han utilizado en el extranjero, si se pueden saber, qué cuerpos lo han hecho, en qué países, insiste en saber si la Guardia Civil o la policía han tenido que ver en este tema, etc. Y curiosamente, las últimas respuestas, que son del gobierno del PSOE, vuelven a reproducir el mismo texto que el gobierno del PP dio al principio, el que se refiere a estas tres cuestiones y que dicen que no se puede informar de ello. Entonces, en conclusión y para hacer el cuento corto, como se suele decir, aquí lo más grave es que tenemos una intervención de unas escuchas y unos seguimientos que parecen ilegales, puesto que todo el tiempo se refieren a unas normas que afectan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
no nos dicen quién es el juez que ha autorizado eso. En ningún procedimiento de la Audiencia Nacional, que ya no son secretos ninguno, aparecía estas autorizaciones. Por lo tanto, no sabemos qué juez habría autorizado esto. De ser en territorio belga, tenía que haber sido con conocimiento de los belgas, y eso es lo grave, que esto es una operación que parece que han hecho cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sustrayéndose al control judicial español y belga. Sí, sí. O sea, algo de las cloacas o así. Esto me parece que es importante, más allá de si tenemos pruebas, que no las hay ahora mismo en el procedimiento, de si Carlos Bautista estaba allí por esta cuestión o por el proyecto Júpiter, o si el que estaba del Ministerio de Justicia estaba en lo mismo o estaba en esto. Muy bien. Retírate un poquito el pelo del micrófono, Elisa, que si no, no te acabamos de escuchar nítidamente. Quería preguntarte también por Villarejo, ya está, perfecto. Por Villarejo, que ha entrado en campaña y tras días de distintas revelaciones, sobre todo en relación a la trama destinada a desprestigiar a Podemos, hoy el excomisario en prisión provisional ha difundido su versión a través de una carta escrita desde la prisión de Extremera. Villarejo dice sentirse víctima de un linchamiento perfectamente organizado y dirigido. Asegura que está siendo usado como arma para hacer víctimas a quienes no lo son. Dice, o sea, sale en defensa del PP y al ataque de Pablo Iglesias, al menos eso parece. Y sobre el caso del presunto robo del móvil de la asistenta de Pablo Iglesias, Villarejo asegura que son unos hechos que le resultan enteramente ajenos. No sé si te lo crees. Pobre Villarejo, qué pena me da. Dice que está muy mal ahí en prisión y que se está muy mal, lo pasa muy mal en prisión. Realmente, a ver, esto evidentemente era ironía. Me parece que además, bueno, ya está entrando en una especie de círculo, porque realmente lo que hacen esas 4 páginas, que yo las he leído enteras, lo que hacen esas 4 páginas es, decirnos que, jolín, que lo que él está haciendo no es para beneficiar a Podemos y perjudicar al PP. En fin, que se está volviendo la torna y que esto no es para perjudicar al PP. Es que realmente es la traducción que se puede hacer de lo que dice. Sí. Dice, bueno, y además lo han sacado. Él, como se ha dedicado a estas cosas, le parece, todo creo que le funciona en tipo conspiranoico. Parece que acusa al juez García Castellón de haber hecho estos movimientos judiciales justamente ahora para tapar sus declaraciones sobre el 11M, que por cierto son otra, iba a decir patochada, pero que en el fondo son otro brindis al sol, porque Villarejo no participó para nada en la investigación del 11M y todo lo que sabe es de referencias que le han contado los conspiranoicos de la policía, vamos, y ya está, eso es todo lo que sabe del 11M. Y por lo tanto, bueno, pues realmente sale también a exculpar a sus periodistas amigos, de alguna manera, en esos cuatro folios. Y insisto otra vez aquí en lo que es lo grave. Aquí lo grave es que hay una maniobra que efectivamente parece ser que el teléfono no lo sustrae Villarejo, sino que el teléfono se sustrae desde una fuente más próxima, bastante más cercana a Dina, no recuerdo el apellido ahora porque es muy complicado, Valshon, ¿no? Bueno, pues parece que es una persona bastante más próxima a ella la que lo sustrae. Parece que hay ahí una historia personal por la cual alguien, pues en plan vendetta, decide entregar el contenido de ese móvil a los periodistas. Y sucede que en Interview ven el contenido, que efectivamente contiene material personal referido también a Pablo Iglesias, y no solamente político, sino de todo tipo, también personal y más íntimo, y deciden que eso no es publicable bajo ningún concepto, entre otras cosas porque sus propios servicios jurídicos les dirían que les iban a meter un puerro si lo hacían, ¿no? De manera que lo que hace, por un lado, Interview es que coge esa copia Antonio Asensio, y en plan muy bien queda, pues llama a Pablo Iglesias, le hace entrega de aquí tienes tu intimidad, porque nosotros, como periodistas que somos éticos, no podemos publicar esto, que es ilegal, y aquí te lo entregamos. Pero teme aquí que alguien hace una copia, esta es la versión que se maneja, ¿no? Alguien hace una copia de esa información, es decir, no solamente está la que se le da a Pablo Iglesias, sino que hay otra copia que acaba en manos de Villarejo.
Y por ese motivo es por el que parece ser que ha sido imputado el entonces director de Interview, Alberto Pozas, que estaba de director general de medios de comunicación en Moncloa y que dimitió el viernes para no implicar al gobierno en esta cuestión, porque es una cuestión bastante anterior a su entrada en el gobierno. Y esa es la verdadera situación, es decir, tenemos un tema de unas cámaras, las cámaras que vigilaban la casa de Pablo Iglesias han estado mandando en abierto esas imágenes a una web, es decir, se habían instalado y no se habían codificado, cualquiera podía acceder a ellas, es decir, podían acceder a esas páginas web que están preparadas y cualquiera que supiera que la clave era una clave tipo 1, 2, 3, 4. Bueno, pues realmente el resumen de todo esto consiste en que hubo un momento político, y de esto puedo dar fe, en el que el establishment madrileño y patrio decidió que era peligrosísimo que Podemos pudiera tocar poder y se decidió en líneas generales que había que parar a Podemos para que no tocara poder, y todos estos manejos responden clarísimamente de las cloacas a esa decisión, y esto es puramente un Watergate. Es decir, no hay nada más parecido al Watergate que un partido, y esto es incluso más grave, pero que un partido utilizando medios públicos, como bien sucedió también en el Watergate, intente sabotear a un oponente o a un adversario político. Esto es tremendo en cualquier democracia. Ahora, los americanos lograron saber que Nixon estaba detrás. No tengo ninguna esperanza de que aquí sepamos que el Nixon del momento, que era Mariano Rajoy, si estuvo detrás o no. Pero realmente lo que ha sucedido aquí es un Watergate. Entonces, Villarejo se dolerá de lo que quiera, pero aquí lo importante y lo grave es lo que es. Pues vamos a ver cómo evoluciona el relato de Villarejo, porque amenaza con sacar nuevas informaciones, coincidiendo además que pasado mañana empieza la campaña electoral. Elisa Beni, muchas gracias.